Buenas tardes amigos de YouTube. Voy a continuar con la segunda parte del video El método de corte Bougle. Aquí tengo el diseño que vamos a trabajar hoy. Consiste en una flor con su tallo y dos hojas con sus tallos correspondientes. Este diseño ya tiene una asignación de maderas. Para las hojas voy a utilizar mirto. Para los tallos, cebrano. Para la flor, maple. El espádice, tulipí amarillo y esta pieza para darle profundidad y volumen de eucalipto. Vamos a transferir el diseño a la chapa de madera. Colocamos el papel carbón. Lo podemos copiar o lo pegamos en la chapa del diseño. Yo lo voy a transferir a la chapa de madera. Antes de armar el paquete, debemos saber lo siguiente. Requerimos 1, 2, 3, 6 chapas de madera. Requerimos apilar 6 chapas de madera. Cada una corresponde al tono de maderas que vamos a utilizar en este diseño. El primer aspecto a considerar. Hay piezas en el diseño que son muy pequeñas, como esta o esta. El espádice, por ejemplo, es así. Tenemos que colocar una hoja de tulipí amarillo para solamente cortar esta pequeña pieza. Entonces, el resto sería un desperdicio. ¿De qué manera podemos resolver esto? Vamos a colocar esta hoja de chapa en lugar del tulipí. Esta hoja de chapa son sobrantes que he ensamblado. También podemos utilizar otros materiales como cartón o maderas más económicas para evitar el desperdicio, para ocupar nada más este pedacito. ¿Qué hacemos entonces? Voy a marcar un cuadrito aquí. Es el espacio que ocupa el tulipí amarillo. Coloco la pieza aquí. Hago una indicación.
Ahora voy a abrir con la navaja de corte este cuadro. Y tengo una ventana. En esta ventana voy a colocar el tulipié amarillo. Lo voy a fijar para que no se mueva la posición que elegí. Enmascaro la chapa y la fijo. Ahora voy a utilizar todo el grueso de la ventana como una guía para cortar. Retiro el sobrante. Pero aquí podemos hacer algo más. Nos está diciendo que también necesitamos 2 hojas. Si nos percatamos, podemos abrir otras 2 ventanas aquí en esta misma chapa para ahorrarnos otra chapa. Entonces, aquí tengo marcado ya con rojo la primera hoja y aquí la segunda hoja. Esta hoja se compone de 2 piezas o 2 elementos, 1 y 2. Requerimos poner de diferente tono esta hoja, cada pieza de esta hoja. Entonces tendríamos que cortar la ventana para primero esta, colocar el tono que queremos esta, y después en otra hoja poner el otro elemento para cortarlo. Como en este caso yo elijo el mismo tono para esta hoja, entonces no es necesario hacer eso. Hago la indicación. Voy a cortar la ventana.
Tenemos la primera ventana. Voy a enmascarar. Es una chapa frágil, muy quebradiza. La fijo. Cotejamos la posición. Bien. De esta forma, continuamos armando nuestras hojas para después unirlas, formar un paquete e iniciar el corte. Ya tengo todas las hojas preparadas. Vamos a armar el paquete, el respaldo. Hasta aquí con el video de hoy. Espero sea de gran utilidad para sus trabajos de marquetería. Voy a continuar con una tercera parte de este video. Espero con mucho interés sus comentarios. Gracias, infinitas gracias y un excelente y maravilloso día.